Hola, muy buenas clases, ¿qué tal estáis? Bienvenidos todos y bienvenidas a una nueva continuación de Calc. Ya vamos a seguir un poquito más con los vídeos, ahora que estoy un poquito mejor, estoy un poco más recuperado. Y bueno, hoy os he preparado la función contar.si. Anteriormente vimos la función si y es un condicional. Vimos que para poder escribir dicha función teníamos una prueba lógica y después había un valor que nos daba como verdadero y un valor que nos daba pues como falso, ¿no? Esta vez os he preparado un par de ejemplos para que veáis cómo funciona este tipo de funciones. Es muy sencillito. Para ello primero tenemos que indicarle un rango y después de ese rango tenemos que darle una condición para que empiece a contar o nos diga, pues nos dé un resultado o positivo o bien un resultado negativo. Fijaros, vamos a ello. Para este primer ejemplo de la función contar sí, lo que os he preparado es una pequeña tabla donde, bueno, he inventado una serie de nombres, una serie de cargos al azar, y ahora que voy a contar, voy a hacer que él cuente solo cuántos directivos tiene esta empresa o tiene pues este rango de celdas, ¿vale? Aquí nos dirá, obviamente, el total de directivos que hay, ¿vale? Para ello nos ponemos en la primera celda y vamos a trabajar con las funciones. Ya sabéis que podemos clicar aquí directamente en el asistente de funciones o bien en vuestro apartado aquí de opciones. Si vamos a la parte de funciones, aquí podemos desplegar cualquier función que nosotros queramos. Bien financieras, nos salen aquí todas ordenadas. Por ejemplo, información, lógicas, matemáticas, estadísticas, en fin. En este caso, la variable de contar sí es una variable estadística, la tenemos aquí. Tenemos tanto contar, contar blanco, contar punto sí. Vamos a utilizar esta de aquí. Hacemos doble clic y vamos a ver en qué nos pone. Primero nos dice el intervalo y después nos dice los criterios. El intervalo no es ni más ni menos que el rango de elementos que tiene que ver esta función para que lo cuente o no lo cuente. En este caso es muy sencillito porque el único rango que yo tengo aquí es una celda, una casilla. Además, después utilizaremos la función de autocompletar y veremos cómo esos criterios y esos intervalos pues obviamente se van autocompletando con la función que nosotros y vosotros ya sabéis. En este caso, si tuviéramos un rango elevado de elementos, seleccionaríamos el rango entero y lo pondría aquí. En este caso, como es este de aquí, yo voy a empezar por el B7, que es el cargo, y voy a poner criterios. Fijaros, para criterios yo puedo poner números, puedo poner letras, lo que yo quiera. Pero tenéis que tener muy claro que es que si yo quiero comparar algún tipo de letra o algún tipo de palabra, esta tiene que ir siempre entre comillas, ¿vale? Los que habéis trabajado con programación os daréis cuenta de que para comparar determinados caracteres, los elementos de programación utilizamos las comillas. Entonces sí que se comparan caracteres y por consiguiente se pueden comparar palabras. Para ello, donde pone criterios, mi criterio va a ser que esté la palabra directivo. Por tanto, pongo entre comillas y pongo, en este caso, director. Y cierro comillas. Entonces, me está diciendo que el intervalo que yo elijo, si veo que está la palabra director, me sumará, me contará. Vamos a por ello, ¿de acuerdo? Ya que lo tenemos aquí puesto, hacemos un enter y obviamente me está comparando, me está diciendo, si B7 es director, me cuenta un 1, si no un 0. Vale, vamos a ello, vamos a utilizar la herramienta de autocompletar que todos y todas vosotras ya conocéis. Arrastramos y como podéis comprobar, y efectivamente, tenemos que el apartado de Mercedes Milá en este caso, pone director y me contabiliza como un 1. Todos los elementos que tengan la palabra director, entre comillas, me va a sumar 1. Por lo tanto, si quiero calcular el total directivo, nos vamos a la función de autosuma y elegimos, obviamente, los elementos que hay aquí. Como solo te van a sumar de uno en uno, no hay problema. Te va a sumar que en este caso hay 3 directivos en este rango de celdas. ¿De acuerdo? Repito, podéis probar
de ponerlo, por ejemplo, todo en mayúsculas, vamos a probarlo, a ver si también lo hace. Vamos a borrarlo y así vemos en directo si pues nos lo hace o no. Vamos a poner, imaginaros que, por lo que sea, hemos puesto en mayúsculas y ponemos director. Vamos a ver si también acepta la mayúscula o tiene que ser tal cual. En este caso, fijaros que nos hemos dado cuenta de una cosa, que es que no importa que sean mayúsculas o minúsculas. Lo importante es que los caracteres sean los mismos. Si yo, por ejemplo, en vez de director pongo director, obviamente no me va a sumar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis la función, ya veis los intervalos, ya veis los criterios. Para que veáis que todavía se puede perfilar un poco más, aquí, por ejemplo, os he preparado otro pequeño ejemplo con faltas de asistencia. Los profesores tenemos mucho gusto cuando hacemos tics o marcamos X, ¿no? En el caso de que falte algún alumno y alguna alumna, ¿verdad? Pues entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Ismael Rodríguez ha faltado, Iván no, pero Pablo ha faltado, Susana ha faltado, Irina no, Irene sí y César también. O sea, hemos tenido un día que estabais todos muy cansados con el calc y no queréis venir a clase. Bien, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? También podemos comparar, como ya os he dicho, no solo una palabra, sino un carácter. Vamos a comparar y vamos a decir si efectivamente este alumno en un día determinado pues ha faltado. Pues sin más, vamos a la función contar sí, que repito, podéis buscarla de esta manera también, y también está en la categoría que teníamos antes también, que si no recuerdo mal era en estadística. Entonces contar sí, y aquí tenéis, pues por ejemplo, bueno, pues lo podéis ver un poquito quizá más claro con el asistente. Vamos a dar la siguiente y aquí ya nos dice el intervalo. Vuelvo a repetir, en mi caso este intervalo es solo de una casilla, pero puede ser un rango de X celdas. Ahora se me acaba de ocurrir un pequeño ejemplo que voy a hacer aquí para finalizar y ya veréis que no tiene problema. Vamos a contar sí qué rango, de este de aquí, el B18, y vamos a añadir criterios. ¿Qué criterios? Pues si el B18 es una X, yo no puedo añadir una X directamente. Si yo pongo añadir aquí una X, fíjate que me pone aquí nombre, me dice resultado. ¿Qué nombre? Es que, ¿qué tengo que mirar? Claro, tengo que decirle que esto es un carácter. Para decirle que es un carácter, obviamente tengo que ponerlo entre comillas. Y fijaros cómo aquí el resultado cambia, ¿lo veis? De poner comillas a no ponerlas es el resultado de comparar o no comparar. Repito, es muy, muy importante las comillas, si no, no funciona. ¿De acuerdo? Aceptamos y en este caso nos está diciendo que efectivamente Isma Rodríguez ha cometido una falta. Si autocompletamos otra vez, vemos que aquí me está comparando, en este caso, la B19, como no tiene X, pues un Serapio. Y aquí, pues volvemos otra vez a la autosuma y contamos todas las faltas que hayamos podido tener en un día determinado. Fijaros que aquí esto es a pequeña escala, pero si estamos trabajando con documentos, con muchísimas diferentes informaciones en las celdas y los rangos, podréis comprobar de que es una herramienta muy útil y a nivel de ahorrarnos faena es muy, muy interesante, ¿eh? Y finalmente, fijaros, aquí voy a hacer, aunque no se vea, por ejemplo, voy a hacer aquí contar los espacios en blanco. Voy a contar del D, el E y el F a ver cuántos espacios en blanco hay. Pues aquí voy a decirle la función y voy a decirle también en la función, hemos visto estadística, la de contar sí, aunque tenéis contar punto blanco, pero quiero que veáis que contar punto sí también funciona. Vamos a ver la siguiente. El intervalo os he dicho que va a ser el D, el E y el F. En este caso, ya lo tengo. Acordaos que cuando son dos puntos es un rango y cuando es un punto y una coma es solo una celda, acordaros. Y los criterios los voy a poner blanco. Para que algo sea blanco, fijaros, tengo que poner comillas, comillas. Cuando yo pongo comillas, comillas, el programa interpreta que dentro de esas comillas no hay absolutamente nada. Ni un número, ni un carácter, ni una palabra, absolutamente nada. Está vacía. Luego, si os fijáis, y sois un poco pícaros y pícaras que lo sois, veréis que la fórmula ya me da resultado 3. Con lo cual ya podéis ver a priori de que habéis hecho la introducción y la sintaxis de la fórmula correctamente. Si aceptamos, me da absolutamente 3. Si yo ahora aquí escribiera, fijaros
que automáticamente cambia la cosa. ¿De acuerdo, clase? Bien, pues espero que con este pequeño video tutorial os haya quedado muchísimo más claro la función contar sí, que sepáis que hay diferentes tipos de funciones contar, que en el siguiente ejercicio lo que quiero es que vosotros y vosotras apliquéis en un ejercicio que os inventéis esto de aquí, pero que al menos ya tengáis más clarinete cómo funciona la función, valga la redundancia, contar.sí. Bueno, clases, lo dicho, espero que trabajemos y trabajéis muy a gusto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!